Impactante. Medio Oriente bajo fuego. Irán violó el alto el fuego vigente. Disparó una oleada de misiles contra Israel. ¿Cómo estás, Franco? Buen día. Nuestro invitado está con nosotros. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cómo se puede ver las repercusiones que va a tener? Sí, Franco Chiquinti. ¿Cómo se puede ver las repercusiones que puede llegar a tener esto en la Argentina también? Tenemos problemas con tu micrófono, ya vamos con eso. Tenemos información de último momento. Último momento. Un argentino en la zona de guerra. Darío Tenenbaum, desde la zona de guerra precisamente, allí bajo fuego, en una zona muy caliente en las últimas horas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Te escuchamos, si nos estás recibiendo, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Darío? ¿Nos recibís bien? Sí, Bueno, perfectamente. Gracias por atendernos. Contanos brevemente, a ver, ¿cuál es el panorama en estos momentos? ¿Siguen cayendo misiles sobre territorio israelí en estos momentos? A ver, vamos a hacer el raconto. A las 4:30 de la mañana, hora israelí, Sí. Trump tuiteó que se había llegado a un acuerdo de alto al fuego. A las 7 de la mañana cayó un misil iraní en la ciudad de Beersheba, que está densamente poblada por argentinos, por latinoamericanos, y luego también hubo otro, lo que podría haber sido una violación del alto al fuego, que dispararon hacia el norte de Israel. Israel se preparó o se está preparando para lo que podría ser una respuesta, pero hace pocos minutos el presidente Trump salió a decir que si Israel responde sería una violación, grave violación del acuerdo, que en realidad nadie sabe sus condiciones. Bueno, esto me parece interesante, Darío. Pregunto, ¿fue un acuerdo, fue una orden de Estados Unidos? ¿Nadie sabe las condiciones? ¿Qué es lo que se negoció? No, yo creo que hay una gran incertidumbre al respecto. No queda claro cuáles son los términos, no queda claro en realidad algo incluso más importante, que es cuál es el resultado de esto. Obviamente estamos hablando de la superioridad militar de Israel, que en realidad casi acabó por completo con el programa nuclear de Irán y con su capacidad balística. Por el otro lado, no sabemos qué significa para Israel, si en realidad son nuevas condiciones para un posible acuerdo con Irán, o se trata simplemente de haber vendido a Israel, que de manera que queda muy poco clara la situación actual. A ver, Darío, no es lo mismo, y quiero también, si me permitís, incorporar también a Franco aquí a la charla, no es lo mismo un alto el fuego que un acuerdo de paz. En realidad, por un acuerdo de paz vos pones condiciones y se sabe lo que se firma. Acá fue algo absolutamente unilateral. Sí, a ver, más en una zona que nunca tuvo, o sea, en muy pocos casos tuvo acuerdos de paz concretos, ¿no? Siempre es un alto de fuego constante, siempre es tensión permanente en ese lugar. Y a lo que decía también Darío, no se sabe bien si fue más una idea de Trump de hacer un hecho consumado y después ir a negociar, o verdaderamente hubo una negociación por detrás que se termina cayendo, ¿no? Claro. Ahora, lo que te decía antes, no sé Irán qué pretende con esto, porque muchas opciones, mucho margen de acción no tiene hoy en día para seguir yendo contra Israel y Estados Unidos. Yo lo que te quiero preguntar, Darío, es si se sabe de víctimas fatales, si se sabe también de pérdidas económicas. La verdad es que no ha trascendido demasiado toda esta información que te estoy preguntando. A ver, hoy en día lamentamos 4
muertos en el ataque iraní a la ciudad de Beersheba, inclusive al parecer con un misil de gran poder explosivo, porque logró hacer explotar 2 recintos de seguridad que teóricamente tendrían que ser antimisiles. Claro. Ahora, acá sin ninguna duda y un poco en el espíritu del tiempo, Trump cantó el falta envidio, pero no sabemos exactamente con qué cartas se lo cantó. Claro. Se habló de la mediación de Qatar y de todas maneras la población israelí está expectante de saber cuáles son las condiciones, especialmente porque, vamos a llamar así, el precio de Irán tendría que ser tan bajo teniendo en cuenta la derrota, por lo menos militar. De manera que, pero me parece importante corregir algo. A ver. Acuerdos de paz comienzan con el cese de fuego. Y esto tiene historia en el Medio Oriente, especialmente por el acuerdo con Egipto solamente 4 años después de la guerra de Yom Kippur de 1973, del alto el fuego con Jordania, que sucedió luego un acuerdo de paz. Es decir, sí. Darío, quiero preguntarte sobre esta situación puntual. Hablamos de ese alto el fuego, de la ruptura por parte de Irán, de ese cese de los bombardeos. ¿Cuántas veces tuvieron que escuchar las alarmas y recurrir a los refugios desde que se suponía que tenía que haber parado el bombardeo de uno y otro lado? 3 veces. 3 veces. No nos olvidemos que estamos hablando de una sociedad israelí muy cansada, que en realidad vive una situación de emergencia y casi bélica desde el ataque del Hamas el 7 de octubre del 2023, y que todavía hay 50 rehenes en manos del Hamas en la Franja de Gaza, de manera que todo esto se suma a una situación existente antes del 13 de junio. Claro, ahora yo estoy pensando, Franco, es una sociedad que vive en estado de guerra permanente, porque ya tenían el frente de conflicto en Gaza, con realmente es un desastre lo que está ocurriendo ahí, porque a veces nos olvidamos de esa situación, ¿no? Un genocidio prácticamente, el hambre que se está viviendo, el desastre, y ahora esto. Entonces, ¿no hay un poco de hartazgo también de la sociedad israelí? Bueno, Primero que... A ver, Israel se fundó en base a esto, ¿no? Desde los principios Israel estuvo en guerra constante con sus vecinos. Puede haber hartazgos circunstanciales, pero también entiende la sociedad que no queda otra que llevar a cabo estas acciones para sobrevivir, ¿no? Y es más, Israel, al ser un territorio más chico, siempre lo que no tiene, que se dice en estrategia, es profundidad estratégica, ¿no? No tenés territorio para resistir, entonces siempre tenés que ir a buscar al enemigo antes que te venga a buscar a vos, ir a buscarlo en su territorio, y es una constante a lo largo de la historia. Yo quiero trasladarle la misma pregunta a Darío, que Darío está viviendo allá y seguramente tiene, me parece, ¿no?, otro contacto con la realidad. Darío. Mira, yo provengo de lo que se llama en Israel el Campo de la Paz. Campo de la Paz es quienes están desde hace muchos años, 40, 50 años, a favor de la fórmula de 2 estados para 2 pueblos, acabar la ocupación israelí en Cisjordania. Pero junto con esto me parece oportuno negarme a que se use el término de genocidio. Lo que pasa es una tragedia mayor, humanitaria. En la Franja de Gaza viven 2.2 millones de palestinos, de ellos 2.2 millones que no son involucrados y que son víctimas de la situación, 200.000 personas que apoyan al Hamas y 60.000 terroristas. Esto no significa que se trate de un genocidio concertado o intención de genocidio, pero sin ninguna duda es una gran preocupación para gran parte de los israelíes, que no quedamos, que nos vemos también responsables por esta situación. Me parece importante decirlo porque si bien se desbarató de cierta manera el eje iraní, la situación de Gaza es particular, tiene que ser reconstruida, y por eso espero que lo que ocurre en este momento con Irán sí se suceda con acuerdos posteriores
de paz o por lo menos de desescalar el Medio Oriente. Ahora, Leito. Darío, ¿cómo está la relación de la gente con el presidente en Israel? Digamos, la popularidad sube, baja en este tipo de casos, pero no es lo mismo pelear con Hamas que con Irán, que tiene otro tipo de potencia, digamos, otro tipo de armas y de municiones, un montón de cosas mucho más modernas que lo que es Hamas. Quiero decir, me parece importante decirlo, que que Netanyahu es una persona discutida, cuya popularidad iba en bajada, pero esta guerra me parece que lo Claro. reforzó. Hay un gran Pero consenso. ese es el problema también, Darío, que use la guerra para reforzarse él políticamente cuando venía en picada. Entonces, si es así, estamos en un problema, me Digamos parece. que esto sería un resultado más que nada colateral. A mí me cuesta creer que Netanyahu haya lanzado esto para fortalecerse. Pero junto con esto, yo quiero decir que la mayor parte de la sociedad israelí no se olvida del Netanyahu del 13 de junio Claro. o del 7 de octubre del 2023. Quiere decir que hay quizás una determinada alza en su valor, pero cuando lleguen las horas de las elecciones espero que sepamos mostrarle la puerta afuera. Darío, me quedo con esto último que decís y te pregunto sobre la otra parte. Digo, ¿qué pasa con el pedido que hay de un cambio de régimen en Irán? Digo, Israel lo sostiene Estados Unidos. ¿Esto puede ser parte de la solución? A ver, no sé si es parte de la solución, pero estoy seguro que es parte de los errores. Ahí donde se trató de aprovechar operaciones militares, incluso exitosas, para generar un cambio de régimen, se pagó muy alto precio más tarde. Esto pasó en el Líbano, pasó en Irak, pasó en Afganistán. Lo dice la historia. Pasó en muchas otras. En la historia, por eso. Exacto. Me parece, Bueno, y pero se está justamente repitiendo por lo eso, mismo, Darío. Eso es lo que se ve desde afuera, ¿no? Uno no es quien para cuestionar nada, pero como que se vuelve a repetir estos errores históricos. Y bueno, entonces es algo de nunca terminar, ¿no? Porque de alguna manera Israel con esto también está expandiendo su poder de influencia en la región. A ver, Trump había hablado de controlar Gaza directamente y ahora dejar hecho añicos Irán. Entonces, de alguna manera, Israel también se expande, ¿no? Políticamente. a ver, yo creo que hay que tener en cuenta los objetivos justificados, Claro. que es desbaratar el programa nuclear y terminar o reducir la capacidad balística de Irán. Yo creo que a nivel oficial no hubo absolutamente ningún trascendido respecto a la intención de causar la caída del régimen iraní, a pesar que se podría tener en cuenta. El que más se expresa al respecto es justamente Trump, que de cierta manera se monta sobre el operativo israelí con objetivos que no necesariamente apoyan los objetivos iniciales de Israel. Darío, ¿sabes qué te quiero preguntar sobre la forma de vida que llevan adelante ustedes? En la mesa, en el día de ayer, hablaba con mis hijas y trataba de transmitirle muchas de las herramientas que ustedes tienen, incluso como cuidado, el tema del ejército para los adolescentes y que también es un orgullo para todos los miembros. Entonces, ahí pregunto, ¿cuáles son las herramientas de cuidado que tienen? ¿Tienen algún búnker para cuidarse si es que hay ataques? ¿Las sirenas? ¿Qué tipo de avisos tienen si hay alguna situación de peligro? A ver, yo vivo a 7 kilómetros de la Franja de Gaza en un kibutz, una clase de aldea comunitaria. En particular en mi casa no hay refugio, a pesar nuevamente de vivir 7 kilómetros de la Franja de Gaza, porque el Estado de Israel no consideró que es importante que yo tenga refugio. Pero a mí quiero retrucarte la pregunta, porque yo, sin ninguna duda, no hay alternativa al cuidado de la población. Pero la pregunta es si se puede seguir viviendo a largo plazo basado solamente en tener ejército y el cuidado de la población. Mi conclusión hace muchos años, como quien dialogó con la Autoridad Nacional Palestina, como quien se encontró con Abu Mazen, es no. La sociedad israelí llegó a un límite de esta forma de vida
hay un alto nivel de deserción de profesionales que se van al exterior, y yo creo que la situación actual en la cual estamos a la defensiva, incluso si es ofensiva, Claro. es contraproducente para la continuación del Estado. Franco, quiero preguntarte, ¿cómo ves la relación también, cómo queda Argentina parado en esto, ¿no? Porque algunos dicen, es innecesaria la postura argentina en este momento en un conflicto así, se está comprando un problema. Fíjate que nada menos el canciller israelí dijo, viva la libertad carajo, cuando bombardeaban Irán. Fíjate al punto que llega, ¿no?, la relación entre Milei e Israel. Y eso te diría que es lo de menos, ¿no? La verdad que Argentina levantó un perfil. O sea, ¿tenemos que preocuparnos? Y mirá, a ver, las alertas tienen que estar puestas. Yo iría a hechos más concretos. Hace poco, cuando Milei estuvo en Israel, dijo que iba a mudar la embajada a Tel Aviv, algo que hizo solo Estados Unidos y un par de países muy chicos, que es básicamente cambiar el paradigma que tiene Argentina desde los años 40 con respecto al conflicto de Israel-Palestina, ¿no? Entonces eso ya levanta un perfil de Argentina en la escena internacional que te diría que nos pone junto a Israel y Estados Unidos, ahí seguimos nosotros. Entonces yo diría que por lo menos las alertas tienen que estar bien puestas acá en el país ante cualquier duda, ante cualquier cosa que pueda pasar, porque ya tenemos en la historia ejemplos de dos atentados, ¿no? Dos atentados terroristas. Y aclarar lo siguiente, ¿no? En el día de ayer lo adelantábamos, Darío, no sé si estás al tanto, pero te lo cuento, que hubo un refuerzo en distintas instituciones, por supuesto, instituciones como la AMIA también, pero la verdad es que uno entiende o interpreta que nosotros, la protección que tenemos hacia instituciones educativas, somos muy vulnerables. Mínimas, es nada, absolutamente nada. Creo que estamos completamente desprotegidos a cualquier decisión de ataque que quieran llevar adelante contra la Argentina. Por eso, claro. Yo ayer hablaba con distintas fuerzas de seguridad y me decían, quienes están al cuidado son la PFA, Fuerzas Federales, la Policía de la Ciudad, y no más que francotiradores. No es lo mucho único más. que tenemos No en mucho cuidado más. y en refuerzo de las distintas diarios, sedes. además. A eso le tenés que sumar, el tema de la triple frontera, que ya miembros del gobierno nacional dicen que hay terroristas afianzados en ese lugar. Y tranquilamente pueden llegar a la Argentina porque nuestras fronteras son... Bueno, se supone que la CIDE tiene que trabajar en esa inteligencia, ¿no?, de prevenir el terrorismo internacional, que ya tenemos los antecedentes muy tristes. Pero es cierto, Ana, esto se vio reforzados estos lugares, ¿no?, nuevamente. Sí, yo te lo dejo entre signos de pregunta. ¿Reforzados? ¿Es suficiente? ¿Son herramientas suficientes? A mí me parece que esto es más que nada para poder controlar un lobo solitario, un ataque mínimo, pequeño, y no algo como lo que estamos viendo en pantalla, que nosotros desde la Argentina desconocemos absolutamente. Nunca hemos estado, uno lo habla con los chicos, y nosotros nunca tuvimos una guerra en tierra argentina. Exactamente. Siempre fue neutral. Por lo tanto, tampoco tenemos herramientas, tampoco tenemos ejército preparado, no tenemos absolutamente nada. La verdad es esa. Darío, ¿se habla de allí, de Argentina? O del presidente Milei, que estuvo hace muy poquito y que va recurrentemente, viaja a tu país, ¿no? También. Se habla especialmente por alguna clase de aislamiento internacional que tiene Israel por lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, pero también anterior. Y cuando viene un presidente y nos hace, nos hace cosquillas, es agradable de cierta manera, pero no me voy a expedir en ningún tema local. Lo único que puedo decir es que la preocupación de ustedes justamente representa el temor a la intención genocida de Irán. Ahora, intención genocida también necesita armas genocidas, y espero que este operativo que se realizó justamente no le va a quitar las ganas a Irán, porque es parte de su razón de tres, pero por el lado le va a quitar las herramientas para poder hacerlo. Acerca de lo que ustedes comentaron sobre el canciller, yo creo que es una impericia absoluta por parte del canciller israelí. Por lo que dijo, de viva la libertad, carajo. Sí. La verdad que es una vergüenza. Te pregunto también en cuanto a tu familia, Darío. ¿Vos tenés familia viviendo en el mismo lugar en donde te encontrás vos? ¿De qué manera se mueven? ¿Trabajan únicamente? Vos hablabas de tierra de cultivos, ¿no? ¿Me entendí bien? Sí. A ver, estamos en una granja, una gran granja, a gran escala.
pero yo trabajo fuera del kibutz hace 40 años. Mi Ah, mujer no trabajás también ahí. estuvo. No, yo no trabajo acá. Mis ingresos entran al kibutz. Ahora, mis hijas, la más chiquita fue reclutada, la mediana vive en Tel Aviv y la mayor vive en Hawái. De manera que nosotros, la vida nuestra es de mi mujer y yo, pero vivimos en comunidad, una comunidad muy solidaria, que tiene mucha capacidad de contención de la población, con una preocupación constante. También quizás la municipalidad en la que yo vivo, y no nos olvidemos, esta región hace 1 año y medio fue atacada por el Hamas, que asesinó por los terroristas de Hamas. 1.400 personas. Darío, dijiste algo que casi que pasó por alto, y te lo porque tu hija fue reclutada, dijiste, y te pregunto, ¿cómo son las normas con respecto al servicio militar allí? ¿A partir de qué edad son reclutadas las mujeres, digo, para prestar servicio militar? Mujeres y hombres, quizás. No, los hombres ya sabemos, pero las mujeres, digo, bueno, también, ambos, ¿a qué edad? Se reclutan a los 18 años. Ambos. Hacen entre 22 y 36 meses de servicio. Sí. En el caso de mi hija hizo 26. Sí. Y el ejército israelí es uno de los más ecualitarios del mundo. Todavía no se abrió el tema, pero varias pilotos mujeres participaron en la incursión aérea a Irán. Me imagino que en algún momento se va a comenzar a hablar sobre el tema, sobre ese clase de heroísmo. Yo espero que el heroísmo no se transforme en fervor nacionalista, porque son los momentos más bajos de la sociedad israelí. Es muy importante esta división que acaba de hacer. Darío, yo te quiero preguntar por el famoso domo de hierro. Digo esto porque se vieron algunas imágenes de algunos misiles de Irán que llegaron a impactar. Yo no sé si eso se traduce en destrucción, si porque hay muchas imágenes no sabes si son reales o no, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Pero vos que estás ahí en el lugar, ¿se han sentido los impactos? Porque hay una clara diferencia entre Hamas y Irán, claramente, ¿no? Con la calidad de las bombas que tienen cada uno. Claro. Okay. A ver, vamos a hablarlo desde el lugar estadístico. Al parecer, por lo pronto, se sigue manteniendo el 90% de intercepción. Después tenés que preguntarte, intercepción de cuántos y de qué. Y en este caso, como bien decís, se trata de misiles ultrasónicos con capacidad explosiva de 500 kilogramos de explosivos, en tanto en cuanto los del Hamas tenían el 10% de capacidad explosiva. Entonces, el daño mayor, la onda expansiva mayor, y esto quiere decir que se colaron algunos y nos llevaron a un saldo de 29 muertos hasta ahora. Dios mío, los números son terribles. Darío Teitelbaum, muchísimas gracias, muy claro, como siempre. Gracias por estos minutos, te volveremos a convocar. Gracias.